Navegando por internet me encontré con este video. Pero esperen un momento, ¿será esto real? Le pedimos la respuesta al señor Google y nos damos cuenta que todo era una vil mentira. Así es, porque lo que tenemos acá no es un remake animado sobre Jurassic Park, sino el reboot que salió en 2020 sobre una de las series más locas e icónicas de los 90. Así es, nos referimos a Animaniacs. Para no quedarnos con las ganas, hoy preparamos un recorrido por esta serie que nos encantó a muchos chicos de los 90. Hubo una época en la que las caricaturas infantiles podían hablar de política, criticar a Hollywood, burlarse de los presidentes, hacer referencias sexuales que los chicos ni siquiera entendían y al mismo tiempo enseñarles geografía cantando. Parece contradictorio, pero en los años 90 funcionaba. Y quizás para entender por qué una serie como Animaniacs pudo existir tenemos que mirar un poco más allá de la televisión. Porque los 90 fueron una época de enormes cambios culturales. Terminaba la Guerra Fría, Estados Unidos se convertía en la gran potencia mundial, Internet comenzaba a aparecer en los hogares y la televisión infantil estaba viviendo una verdadera revolución. Ya no se trataba solamente de vender juguetes, los dibujos animados empezaban a tener personalidad propia. Series como Los Simpsons, Tiny Toons, Batman, posteriormente South Park, demostraban que una animación podía tener diferentes niveles de lectura. Y en medio de todo esto aparecieron tres personajes que parecían haber salido directamente de otra época. Tres criaturas encerradas durante décadas en una torre de agua en los estudios Warner: Jacko, Wakko y Dot. Tres hermanos completamente desquiciados que no respetaban absolutamente nada, ni reglas, ni lógica, ni la cuarta pared y mucho menos a Warner Bros. Esto es Animaniacs, una serie que fue capaz de convertir la cultura popular, la política, la historia, Hollywood y hasta su propia empresa productora de material para hacer chistes. Y lo más curioso es que empezó como una especie de experimento. Para entender Animaniacs tenemos que retroceder hasta finales de los 80 y principios de los 90. Warner Bros. Estaba intentando recuperar el espíritu de sus viejas caricaturas, y una de las personas fundamentales para conseguirlo fue Tom Ruegger, quien había trabajado en Warner y terminó desarrollando Tiny Toons, junto con Steven Spielberg y Amblin Entertainment. Tiny Toons funcionó muy bien, pero Ruegger no quería simplemente repetir la fórmula. Los Tiny Toons eran versiones infantiles de personajes clásicos de Warner. Lo siguiente tenía que ser algo completamente distinto. Así comenzaron a aparecer los hermanos Warner. Según la historia ficticia de la serie, Jacko, Wakko y Dot habían sido creados durante la época dorada de Hollywood y eran tan insoportables que los ejecutivos de Warner decidieron encerrarlos en una torre de agua, hasta que décadas después escaparon. La premisa es muy sencilla. Tres personajes que pertenecían a otra época regresaban a Hollywood moderno que ya no entendían. Y justamente ahí estaba gran parte de la gracia. Animaniacs no solamente se burlaba de la cultura popular, era una caricatura que sabía que era una caricatura. La serie debutó en 1993 dentro de Fox Kids y posteriormente pasó a Kids Warner Bros. Su emisión original se extendió hasta 1998 y produjo un total de 99 episodios. Y desde el primer episodio quedó claro que Warner había creado algo bastante diferente. Jacko era el cerebro principal, Wakko era el caos personificado y Dot era probablemente la más peligrosa de los tres, porque podía parecer adorable durante 5 segundos, hasta que alguien cometía el error de subestimarla. Pero Animaniacs nunca fue solamente la historia de los hermanos Warner. La serie funcionaba como un enorme programa de variedades. Un episodio podía comenzar con Jacko, Wakko y Dot y después saltar a Pinky y Cerebro, continuar con Slappy la ardilla y por supuesto terminar con Goodfathers. Y cada segmento tenía prácticamente su propio género. Había musicales, parodias, cortometrajes, historias de acción, humor absurdo y referencias cinematográficas. Personajes secundarios que terminaron siendo tan populares como los protagonistas. Entre todos ellos, hubo uno que directamente se convirtió en una franquicia propia. Y estamos hablando, por supuesto, de Pinky y Cerebro. La fórmula era perfecta. Cerebro quería conquistar al mundo. Pinky era Pinky. Y la pregunta que se convirtió en una de las frases más recordadas de los 90 era: Pinky, ¿estás pensando lo que estoy pensando?
La popularidad de estos dos personajes fue tan grande que en 1995 tuvieron su propia serie. Pinky y Cerebro duró 4 temporadas y un total de 65 episodios. Pero ojo, porque ahí no terminó la historia. En 1998 Warner intentó volver a modificar la fórmula y creó Pinky, Elmira y Cerebro, incorporando a Elmira de Tiny Toons. El resultado fue bastante menos exitoso. Duró apenas 13 episodios y la decisión incluso generó resistencia dentro del propio equipo creativo. Y esto demuestra algo interesante. Animaniacs no solamente generó personajes populares, generó una pequeña franquicia dentro de otra franquicia. La gran diferencia entre Animaniacs y muchas otras caricaturas era que la serie tenía dos públicos al mismo tiempo. Para un chico, Jacko cantando un tema sobre todos los países del mundo era simplemente divertido. Para un adulto, la letra, el ritmo y las referencias históricas podían tener otra lectura. Lo mismo sucedía con las películas. La serie podía parodiar Goodfellas, Jurassic Park, Star Wars y clásicos de Hollywood. Podía parecer una celebridad, un político, un personaje histórico o directamente burlarse de Warner Bros. Y todo ocurría en una velocidad impresionante. La serie podía hacer un chiste político inmediatamente después, uno de contenido elevado, que pasaba por encima de la cabeza de los chicos y 2 segundos más tarde volver al slapstick clásico. Esa mezcla fue fundamental para su éxito y también explica por qué hoy resulta tan interesante volver a verla. Porque muchas veces descubrís que de chico no entendías ni la mitad de los chistes. Y sí, Animaniacs habla de política, pero hay una diferencia importante. La serie no tenía que sentarse durante 5 minutos a explicar una postura política. La mayoría de las veces simplemente agarraba una figura pública y la convertía en el blanco del chiste. Presidentes, dictadores, celebridades y hasta incluso empresarios. Todos, absolutamente todos, podían aparecer. La serie llegó incluso a utilizar a Bill Clinton como parte de sus bromas. También hizo referencias a figuras tan distintas como Saddam Hussein, además de burlarse constantemente de Hollywood y de la industria del entretenimiento. Pero justamente ahí aparecieron algunas controversias, porque Animaniacs tenía un humor que hoy podría considerarse bastante políticamente incorrecto, pero a nosotros eso nos encanta. Había doble sentido, insinuaciones, estereotipos, chistes subidos de tono, violencia caricaturesca y referencias que estaban claramente dirigidas a los adultos. Sin embargo, la serie consiguió algo bastante particular. Nunca dejó de parecer una caricatura infantil, y eso permitió que muchas de esas bromas pasaran directamente por encima de los chicos. Después de 5 temporadas y 99 episodios, Animaniacs llegó a su final en 1998, pero no tuvo exactamente una despedida épica. La serie terminó en medio de una etapa de cambios dentro de la Warner, y en cierto modo los personajes simplemente siguieron adelante. En 1999 llegó Animaniacs Wacko's Wish, una película directa a video que funcionó como una despedida mucho más formal para los personajes. La película traslada a los Warner a un mundo de fantasía medieval y reunía a buena parte del elenco. Pero la verdadera importancia de Animaniacs se encontraba en otra parte. La serie había conseguido sobrevivir a su propia cancelación, continuó apareciendo en repeticiones, pasó por distintos canales, llegó a nuevas generaciones y encontró una segunda vida cuando las plataformas digitales permitieron que espectadores que habían crecido en los 90 volvieran a verla. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Los Warner volvieron. En 2018 se anunció que Animaniacs tendría una nueva serie. Steven Spielberg regresaría como productor ejecutivo y gran parte del elenco original de voces volvería a interpretar a sus personajes. El estreno finalmente llegó en el 2020 a Hulu. Y había una pregunta inevitable. ¿Podía funcionar Animaniacs en el mundo moderno? Había cambiado muchísimo. En los 90 la serie se burlaba de la televisión. Ahora existía YouTube, redes sociales, streaming, influencers y memes. La cultura popular era completamente diferente y los guionistas decidieron utilizar precisamente eso. El nuevo Animaniacs se burló de los reboots, de Hollywood, de los streaming, de la cultura de internet y por supuesto de su propia existencia. Incluso su nueva canción de apertura se encargaba de recordarnos
que la serie estaba regresando porque Hollywood no puede dejar de revivir cosas del pasado. El problema fue que la recepción no fue exactamente igual. ¿Eran tan buenos como el original? La respuesta depende muchísimo de quién le preguntes. La nueva serie conservó las voces originales de Jaco y Wako, Dot, Pinky y Cerebro. La animación fue actualizada, las canciones siguieron presentes y el humor absurdo continuaba ahí. Pero una parte del público sintió que faltaba algo, y ese algo era precisamente lo que había hecho especial al original: la sorpresa. En los 90, Animaniacs podía burlarse de la política, Hollywood o la televisión porque el mundo en el que vivían los personajes era diferente. En el reboot, algunos críticos consideraron que ciertos chistes políticos eran demasiado evidentes. La serie incluso comenzó a hacer bromas sobre el hecho de ser un reboot, y eso generó una situación bastante curiosa. Animaniacs empezó a parodiar los reboots, mientras ella misma era un reboot. Algunas críticas fueron muy positivas, mientras que otras señalaron que el exceso de referencias actuales y de humor meta podía hacer que la serie pareciera menos espontánea que la original. Aún así tuvo algo que muchas continuaciones modernas no consiguen: respeto por sus personajes y sobre todo el regreso de las voces originales. Y obviamente una franquicia tan popular durante los 90 no podía escapar de los videojuegos. En 1994, Konami lanzó dos videojuegos diferentes llamados simplemente Animaniacs, uno para Super Nintendo y otro para Mega Drive. Y acá hay una curiosidad bastante interesante. Aunque ambos tenían el mismo nombre y estaban basados en la misma serie, eran juegos completamente diferentes. El de Super Nintendo tenía a los tres Warner recorriendo diferentes escenarios para recuperar páginas de un guión cinematográfico robado por Pinky y Cerebro. El de Mega Drive tenía otra estructura y otro argumento, y posteriormente llegó una versión para Game Boy. Las tres versiones pertenecían al género de plataformas. No fueron exactamente obras maestras, pero sí consiguieron algo importante: trasladar al videojuego la estética y el humor de la serie, y sobre todo evitaron convertir a los Warner en simples personajes que golpeaban a enemigos todo el tiempo. En algunas versiones, justamente, la gracia consistía más que en esquivar y escapar que en combatir. Después aparecieron también videojuegos protagonizados por Pinky y Cerebro, incluyendo títulos para PC, Game Boy Advance, así que sí, Animaniacs tuvo su pequeña historia dentro de los videojuegos. Y llegamos a una pregunta más que complicada. ¿Qué es Animaniacs actualmente? La serie de 2020 tuvo 3 temporadas y terminó su recorrido en el año 2023. Por ahora no existe un nuevo proyecto televisivo anunciado que continúe la franquicia. Y eso deja a Animaniacs en un lugar bastante particular. No estamos ante una franquicia completamente desaparecida, pero tampoco ante una propiedad de Warner que esté explotándose constantemente. Los personajes siguen teniendo reconocimiento, las canciones siguen siendo recordadas. Pinky y Cerebro continúan siendo íconos de la animación de los 90, y la serie original mantiene una comunidad de fanáticos que sigue descubriendo detalles décadas después. Quizá ese sea el verdadero legado de Animaniacs: no haber sido completamente otra caricatura de los 90, sino haber demostrado que una serie infantil podía ser inteligente, sin dejar de ser absurda. Podía hablar de política sin convertirse en un programa político, podía hacer referencias culturales sin dejar de ser accesible para los chicos, podía burlarse de absolutamente todo, incluyéndose a sí misma. En una época en la que muchas caricaturas estaban diseñadas para vender juguetes, Animaniacs decidió vendernos algo mucho más peligroso: chistes, canciones, referencias que no entendíamos y una enorme dosis de irreverencia. Y quizá por eso todavía funciona, porque los chicos de los 90 crecimos y ahora podemos volver a verla y descubrir que aquella caricatura que nos hacía reír, en realidad estaba hablando de Hollywood, de política, de historia, de relaciones humanas, cultura popular y hasta de la propia televisión. Animaniacs no necesitaba elegir entre ser una serie para chicos o una serie de adultos, simplemente decidió ser las dos cosas. Y quizá esa sea la razón por la que más de 30 años después de su estreno, todavía podemos escuchar una pregunta que probablemente nunca envejezca. ¿Qué haremos esta noche? Lo mismo que todas las noches, Pinky: tratar de conquistar al mundo.
Y bueno, amiguitos de Iker, hasta acá llegamos el día de hoy. Eso sí, no vamos a cerrar el video sin mandarles un fuerte abrazo a nuestros suscriptores Morena y Agustín Bustamante, que siempre nos están haciendo el aguante. Ya saben, suscríbanse al canal, dejen un comentario y denle al botón de me gusta. Nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima, acá en Geeker. ¡Chao!